Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar con conceptos básicos en inmunología. El día de ayer definimos a la inmunología como la ciencia que se encarga de estudiar todos los acontecimientos que se generan después de que un individuo se pone en contacto con un microorganismo infeccioso o bien con alguna célula o molécula que es ajena o extraña al organismo. Les mencioné que la inmunología estudia tanto a las respuestas inmunológicas normales o fisiológicas, pero también hay una parte en la inmunología o una rama de la inmunología, que es la inmunopatología, que se encarga de estudiar reacciones inmunológicas nocivas como las hipersensibilidades, las enfermedades autoinmunitarias y también las inmunodeficiencias. Les mencioné que el término inmunidad se ha utilizado a lo largo de la historia como una resistencia o una protección contra enfermedades de origen infeccioso, pero que en la actualidad el término abarca o va mucho más allá porque también incluye un estado de protección o de resistencia contra células y moléculas extrañas o ajenas al organismo. Un antígeno es toda aquella sustancia que sea capaz de inducir una respuesta inmunológica. Y cuando digo inducción de respuesta inmunológica nos referimos tanto a la activación de linfocitos B y la producción de anticuerpos, así como a la activación de los linfocitos T y de otras células del sistema inmunológico. Cuando se producen anticuerpos, esos anticuerpos van a reaccionar de manera específica con el antígeno que indujo su producción, pero la forma en la que van a llevar a cabo el reconocimiento de los anticuerpos no es interaccionando con la molécula antigénica en su totalidad, sino que los anticuerpos van a reconocer pequeñas regiones o regiones discretas de este antígeno que se denominan epítopos o determinantes antigénicos. Un antígeno puede contener diversos o múltiples epítopos o determinantes antigénicos y estos pueden ser diferentes o bien pueden ser iguales. En este caso tenemos un antígeno que tiene un epítopo inmunodominante repetido muchas veces. Si este antígeno se introduce, por ejemplo, in vitro en un animal de laboratorio, nosotros vamos a obtener como resultado en el suero una mezcla homogénea de anticuerpos, es decir, el mismo tipo de anticuerpo que es específico para el mismo epítope. A este tipo de respuesta inmunológica se le denomina respuesta inmunológica homogénea o bien monoclonal, debido a que una sola clona de linfocitos B es la que va a llevar el reconocimiento de ese epítopo o determinante antigénico. Si al organismo se introduce un antígeno de este tipo que tiene múltiples epítopos diferentes, entonces son varias clonas las que se van a activar, cada una de ellas específica para estos determinantes antigénicos. Entonces nosotros en el suero vamos a tener una mezcla heterogénea de anticuerpos, es decir, vamos a tener anticuerpos diferentes, anticuerpos de distintas especificidades. Todos estos anticuerpos van a ser capaces de reaccionar con el mismo antígeno, pero van a reconocer diferentes partes o diferentes regiones del mismo. A este tipo de respuesta inmunológica se le conoce como respuesta inmunológica heterogénea o policlonal. Ahora bien, los organismos superiores deben constantemente proteger su integridad frente a las agresiones que generalmente provienen del medio externo. Durante la evolución se han generado una serie de mecanismos que están diseñados para protegernos contra tales agresiones. De lo contrario, pues moriríamos a consecuencia de infecciones provocadas por virus, hongos, bacterias, parásitos, etcétera. Los mecanismos de defensa se van a llevar a cabo gracias a una serie de elementos que en conjunto se conocen como sistema inmunológico. Estos elementos que constituyen al sistema inmunológico se encuentran descentralizados. Esto quiere decir que no están confinados a un tejido o a un órgano, sino que se encuentran distribuidos en varias zonas del organismo.
Para proteger al individuo con eficiencia contra la infección, el sistema inmunológico debe cumplir con 4 tareas principales. La primera de ellas es el reconocimiento inmunológico, es decir, es necesario detectar la presencia de la infección y para ello el sistema inmunológico debe reconocer un amplio y diverso conjunto de patógenos. La segunda tarea es contener y eliminar por completo la infección, poniendo en marcha funciones efectoras inmunológicas. Al mismo tiempo, la respuesta inmunológica debe estar altamente regulada o controlada de modo que no dañe al organismo. Otra característica muy importante del sistema inmunológico es la autotolerancia, es decir, el sistema inmunológico debe ser capaz de discriminar entre todo aquello que sea propio y lo que sea ajeno al organismo para solamente generar respuestas inmunológicas en contra de lo extraño. En algunas ocasiones, pues el sistema inmunológico, como todo sistema, es susceptible a fallas y empieza a reconocer las moléculas propias y genera respuestas inmunológicas crónicas que pueden poner en peligro la vida del individuo. Aquí es cuando se rompe la autotolerancia y se generan las enfermedades autoinmunitarias. En pocas palabras, al sistema inmunológico podemos definirlo como un conjunto de células y de moléculas que están encargadas de la defensa del organismo. Al sistema inmunológico lo componen células como por ejemplo los linfocitos, las células dendríticas, las células cebadas, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos, los monocitos y moléculas que producen estas células como por ejemplo los anticuerpos, las citocinas y las moléculas de complemento. Las células del sistema inmunológico, al igual que el resto de las células sanguíneas, se generan a partir de una célula troncal hematopoyética. Esta célula troncal se puede diferenciar en un progenitor mieloide o bien en un progenitor linfoide. Ambos progenitores contribuyen generando células del sistema inmunológico. ¿De qué va a depender que esta célula troncal se diferencie en un precursor mieloide o en uno linfoide? Bueno, pues eso va a depender de las necesidades del organismo y de los factores de crecimiento que estén presentes en el microambiente. El progenitor mieloide puede dar origen a los granulocitos que están constituidos por neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los granulocitos reciben este nombre debido a que en su citoplasma tienen una gran cantidad de gránulos. El tipo de tinción que estos gránulos adquieren determina su nombre. Cuando los gránulos se tiñen con colorantes básicos como el azul de metileno, las células se denominan basófilos. Cuando se tiñen con colorantes ácidos como la eosina, se denominan eosinófilos y con colorantes neutros se denominan neutrófilos. El progenitor mieloide también puede dar origen a los mastocitos, conocidos también como células cebadas. Del progenitor que da origen a las células cebadas no se conoce mucho y se sabe que las células cebadas salen inmaduras de la médula ósea y entran a los tejidos y ahí en los tejidos completan su proceso de maduración. El precursor mieloide también da origen a los monocitos. Estos monocitos son células circulantes y cuando esta célula abandona la circulación porque es atraída a un tejido, ahí en el tejido se va a diferenciar en un macrófago. Por su parte, el precursor linfoide puede dar origen a 3 tipos de linfocitos, que son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos o células natural killer. Los dos primeros, es decir, los linfocitos T y los linfocitos B, son células protagonistas de la inmunidad adaptativa. Estas células poseen receptores sobre su superficie que les permiten reconocer de manera altamente específica o particular a los diferentes antígenos. Esos receptores son el BCR y el TCR.
De esta manera, estas células son capaces de ofrecer un tipo de respuesta particular a cada uno de los antígenos a los que nos enfrentamos. Los linfocitos B completan su proceso de maduración en la médula ósea, mientras que los linfocitos T salen inmaduros de la médula ósea y se dirigen al timo para completar su desarrollo. Una vez que linfocitos T y linfocitos B completan su proceso de maduración, van a salir a los órganos periféricos a cumplir con su función, que es en primera instancia el reconocimiento antigénico. Una vez que los linfocitos reconocen antígeno, van a sufrir una diferenciación a células efectoras. Esa célula efectora en el caso de los linfocitos B se denomina célula plasmática y en el caso de los linfocitos T, esa célula efectora se denomina simplemente linfocito T efector. Existen diferentes tipos de linfocitos T. Aquí solamente hay dos, pero pues hay uno más. Están los linfocitos TCD4 positivos o cooperadores y los linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos. El tercer grupo son los linfocitos TCD25 positivos, conocidos también como linfocitos T reguladores. Ahora bien, dentro de los linfocitos TCD4 o cooperadores existen diversos subtipos. Están los linfocitos TH1, los linfocitos TH2, los linfocitos TH17. La diferencia entre ellos es el tipo de citocina que producen. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por su parte, el otro tipo de linfocitos, que son las células NK, a pesar de que son linfocitos porque derivan de un precursor linfoide, son morfológica y funcionalmente diferentes a los linfocitos T y a los linfocitos B. Morfológicamente son más grandotes, tienen una mayor cantidad de gránulos en su citoplasma y no poseen ni BCR ni TCR. Esta clase de linfocitos tiene otro tipo de receptores, por ejemplo, uno característico es el CD16, y constituyen más bien parte importante de la inmunidad innata, donde son importantes en la eliminación de células infectadas con virus y células tumorales. Por otra parte, tanto el precursor mieloide como el precursor linfoide son capaces de generar células dendríticas. Esto lo vamos a ver en una diapositiva por separado. En este caso tenemos células del sistema inmunológico que están agrupadas básicamente de acuerdo a su origen. Tenemos a los tres tipos de linfocitos que acabamos de mencionar, que son los NK, los linfocitos T, que se van a diferenciar una vez que reconozcan antígeno a linfocitos T efectores, y a los linfocitos B, que una vez que se activan, proliferan y se diferencian a una célula plasmática productora de una gran cantidad de anticuerpos. Tenemos a los fagocitos mononucleares, que están compuestos por los monocitos, que son la versión circulante, y los macrófagos, que son monocitos que se han diferenciado en este tipo de célula cuando llegan a los tejidos. Tenemos a los granulocitos, que ya vimos que estaban compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y a los mastocitos o células cebadas. No hablamos mucho, pero vamos a hablar más adelante, especialmente de las células dendríticas, que juegan un papel muy importante en el sistema inmunológico. Existen diferentes tipos de células dendríticas, dentro de las cuales podemos mencionar a las foliculares, a las plasmacitoides, a las interdigitantes, intersticiales y a las células de Langerhans. Ahora bien, la capacidad de un individuo para mantenerse libre de infección depende de dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y tenemos la inmunidad adaptativa. Hay un tipo de resistencia que es natural y que está lista para actuar desde antes del contacto antigénico. Es el caso de la inmunidad innata, conocida también como inmunidad natural. También hay un tipo de resistencia que el individuo va a llegar a desarrollar durante el transcurso de su vida después de que se exponga a diferentes antígenos, y en este caso nos referimos a la inmunidad adaptativa, que también se conoce como inmunidad adquirida.
En esta diapositiva se muestran las células y moléculas del sistema inmunológico, pero aquí están agrupadas de acuerdo al tipo de inmunidad en el que participan. Por un lado, en la inmunidad innata tenemos células dendríticas, tenemos mastocitos, tenemos macrófagos, monocitos, granulocitos, células NK, moléculas como el complemento y citocinas. También aquí hay participación de algunas barreras físicas, de algunas barreras químicas y microbiológicas que forman parte de la inmunidad innata. Mientras que los linfocitos T y los linfocitos B son los protagonistas de la inmunidad adaptativa. Cabe mencionar que los linfocitos T y los linfocitos B, si bien es cierto, son las estrellas de la película en la inmunidad adaptativa, no son las únicas células que participan. Aquí en la inmunidad adaptativa también participan las células de la inmunidad innata, solo que van a actuar potenciadas o amplificadas sus funciones por estas células T y B. Ahora bien, las células de la inmunidad innata están listas para actuar y en número suficiente desde antes de la exposición antigénica, por lo que tras el contacto con el antígeno, este tipo de inmunidad va a responder de inmediato, cuestión de minutos o pocas horas después de la entrada del antígeno. Este tipo de inmunidad, la inmunidad innata, es la que controla a la mayor parte de los antígenos a los que nos exponemos. Por el contrario, los linfocitos T y los linfocitos B no están listos para actuar ni tampoco están en número suficiente antes del contacto antigénico. Tiene que haber o tiene que existir una exposición antigénica para que los linfocitos que se encuentran en estado de reposo se activen, luego proliferen y posteriormente se diferencien a células efectoras. Es por ello que este tipo de inmunidad se desarrolla más lentamente. Para, por ejemplo, detectar la producción de anticuerpos en sangre, se requieren aproximadamente 7 días. Es importante resaltar que la inmunidad adaptativa va a entrar en acción solamente después de que la inmunidad innata sea superada por el antígeno. Y es la misma inmunidad innata la que va a estimular a la inmunidad adaptativa. En otras palabras, sin una inmunidad innata previa, no hay inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa cuenta con algunas ventajas sobre la inmunidad innata. Por ejemplo, los linfocitos son las únicas células del organismo capaces de recordar, entre comillas, un encuentro previo con un antígeno y de esta manera responder más vigorosamente en encuentros posteriores con el mismo antígeno. A esto se le denomina memoria inmunológica. Además, los linfocitos ofrecen un tipo de respuesta particular. ¿Por qué? Porque hay una clona con un receptor específico para cada antígeno e incluso para cada epítope de un antígeno. Pese a estas ventajas de la inmunidad adaptativa sobre la inmunidad innata, esta última es sumamente importante en la defensa, ya que si alguno de sus componentes está alterado o está defectuoso, el individuo se va a tornar altamente susceptible a las enfermedades infecciosas. Entonces, resumiendo, podemos decir que la inmunidad innata cumple con dos funciones sumamente importantes. Una es que es la que controla y elimina a la mayor parte de los antígenos a los que nos exponemos. Y número dos, es la encargada de estimular a la inmunidad adaptativa cuando ella se ve sobrepasada por el antígeno. Y además, la inmunidad innata influye en la naturaleza de la inmunidad adaptativa para que cobre una eficiencia máxima en la eliminación antigénica. La inmunidad innata
consta de dos líneas de defensa. A la primera línea de defensa se le denominan mecanismos innatos externos y la segunda línea de defensa está constituida por los mecanismos innatos internos. En el caso de la inmunidad adaptativa, esta constituye la tercera línea de defensa y ya sabemos que la inmunidad adaptativa está mediada por linfocitos T y por linfocitos B. Si es un linfocito B el que está participando predominantemente en la defensa, hablamos de inmunidad humoral, mientras que si es un linfocito T, hablamos de inmunidad celular. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra microorganismos que son de tipo extracelular, mientras que la inmunidad celular es el principal mecanismo de defensa con el que contamos en el caso de que estemos infectados con microorganismos de tipo intracelular. ¿Cuáles son las funciones de la inmunidad adaptativa? Bueno, yo les decía hace un momento que si bien es cierto, las células más importantes que median este tipo de inmunidad son linfocitos T y B, no son las únicas células que participan. También participan mecanismos, células y moléculas de la inmunidad innata, solamente que estos mecanismos se encuentran amplificados o se encuentran potenciados por los productos de los linfocitos como citocinas y anticuerpos. Además, los linfocitos T de tipo CD8 positivos son capaces de llevar a cabo la eliminación antigénica directa de células infectadas con microorganismos. El reconocimiento antigénico se lleva a cabo gracias a receptores que se encuentran sobre la superficie de las células del sistema inmunológico. En el caso de la inmunidad innata, sabemos que las células de este tipo de inmunidad poseen múltiples receptores diferentes sobre su superficie que les permiten reconocer muchas moléculas antigénicas distintas. Los linfocitos, por su parte, poseen receptores idénticos entre sí sobre su superficie, así que reconocen a un solo antígeno específico o a un solo epítopo de un antígeno. La distribución de receptores en la inmunidad innata se dice que es no clonal porque todas las células de una misma estirpe, por ejemplo, todos los macrófagos van a ser idénticos en cuanto a los receptores que poseen sobre su superficie, a diferencia de lo que sucede en la inmunidad adaptativa y los linfocitos, donde estos se agrupan en clonas. Podemos definir a una clona de linfocitos como un conjunto de células que comparten entre sí el mismo receptor. Todo ese conjunto de células son específicas para el mismo antígeno y el receptor de esta clona va a ser diferente al receptor de otras clonas. Por eso se dice que aquí en la inmunidad adaptativa la distribución de los receptores es clonal, es por clonas. Ahora, en cuanto a la diversidad de receptores o a la cantidad de receptores que existen en la inmunidad adaptativa, bueno, pues esta diversidad es muy amplia, va desde 10 a la 9 hasta 10 a la 11 receptores diferentes, lo que significa que hay esa misma cantidad de clonas y que se pueden reconocer 10 a la 9 a 10 a la 11 epítopos diferentes. Prácticamente nada se le escapa a la inmunidad adaptativa porque es capaz de reconocer una gran cantidad de antígenos diferentes. En cambio, en la inmunidad innata, la diversidad de receptores es mucho más limitada, 10 a la 3, lo cual se traduce en que las células de la inmunidad innata serán capaces de reconocer únicamente 10 a la 3 estructuras antigénicas diferentes. Ahora, vamos nuevamente con el reconocimiento antigénico. En la inmunidad innata tenemos que todas las células de una misma estirpe poseen sobre su superficie receptores que son idénticos en ellas. Tenemos patógenos diferentes y podemos observar que las células de la inmunidad innata
no son capaces de distinguir o de discriminar entre patógenos diferentes. Aquí cualquier célula, por ejemplo, cualquier macrófago ante la entrada de cualquiera de estos antígenos va a poder responder. No hay una respuesta particular a cada antígeno, sino que todas las células son capaces de reconocer a estos antígenos diferentes o a estos patógenos diferentes. En cambio, en la inmunidad adaptativa, lo que sucede es que de esos patógenos diferentes se van a reconocer estructuras únicas o detalles estructurales que tienen estos patógenos diferentes, de tal manera que diferentes clonas van a reconocer diferentes patógenos. Aquí sí se ofrece una respuesta particular a cada uno de estos patógenos diferentes. A esas estructuras comunes en diferentes microorganismos que son reconocidas por los receptores de las células de la inmunidad innata, se les conoce como patrones moleculares asociados a patógenos. Un patrón es algo que se repite, así como esta estructura. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los patrones moleculares asociados a patógenos son las estructuras del antígeno que son el blanco del reconocimiento por los receptores de la inmunidad innata. Estas son estructuras compartidas por una clase de microorganismos, es decir, estas estructuras no son exclusivas de un patógeno, sino que un conjunto de patógenos que pertenezcan a la misma clase lo van a compartir. La cantidad de PAMs es limitada, ¿sí? 10 a la 3, es por eso que solamente hay 10 a la 3 receptores que reconozcan antígeno en la inmunidad innata. Ahora bien, los PAMs son estructuras que son esenciales para la supervivencia de los microorganismos. Uno pudiera pensar que si una estructura está siendo reconocida por el sistema inmunológico, el microorganismo debería de dejar de expresarla como un mecanismo de evasión de la respuesta inmunológica. Sin embargo, el sistema inmunológico pues también ha evolucionado y se dedica a reconocer sobre los microorganismos estructuras que no pueda el microorganismo dejar de expresar porque son cruciales para que el microorganismo sobreviva. Ejemplos de PAMs son el LPS o lipopolisacárido que se encuentra sobre la superficie de las bacterias gram negativas, también los ácidos lipoteicoicos que se encuentran sobre la superficie de todas las bacterias gram positivas, las mananas que se encuentran en la pared de las levaduras, el N-formilmetionina que se encuentra como primer aminoácido en las proteínas de procariotes, la lipofosfoglicana, la liporabinomanana que se encuentra en micobacterias, el RNA bicatenario, entre otros muchos, ¿no? Hay 10 a la 3 patrones moleculares asociados a patógenos. Los receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs se denominan receptores de reconocimiento de patrones o PRRs. Entre los PRRs más famosos se encuentran los receptores tipo TOL o TLRs, pero no son los únicos. Hay otros, por ejemplo, están los receptores de manosa, los receptores para la N-formilmetionina y los receptores basureros o carroñeros que se encuentran sobre la superficie de algunos fagocitos. En esta imagen podemos observar que todos estos PRR son receptores que se encuentran anclados a la membrana de las células, pero también podemos encontrar PRRs al interior de las células sobre la membrana, por ejemplo, de los endosomas. Aquí tenemos un TLR. Y también podemos encontrar PRRs que se encuentran como sensores citosólicos, como esos que están aquí. Entonces, en resumen, podemos decir que los receptores que reconocen PAMs se pueden encontrar asociados a membranas plasmáticas o a membranas intracelulares, como es el caso de las membranas endosomales. Podemos encontrarlos en el citosol de la célula, pero también hay PRRs que son solubles, es decir, que no se encuentran asociados a las células, como por ejemplo
las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. Todo esto lo van a ver a mayor detalle cuando vean a profundidad la inmunidad innata. Resumen de los PRRs, bueno, pues ya sabemos que su distribución es no clonal. Las células de la inmunidad innata no se agrupan en clonas, sino que todas las células de una misma estirpe tienen exactamente los mismos receptores. Estos PRR se pueden encontrar asociados a las células, ya sea en la membrana plasmática o en membranas intracelulares, o bien pueden ser solubles. La diversidad de los PRRs quedamos que era limitada, 10 a la 3, y algo importante mencionar de los PRRs es que estos son específicos solamente para estructuras que están presentes sobre los microorganismos patógenos. Esto quiere decir que cuando hay una respuesta de autoinmunidad, los PRRs o las células de la inmunidad innata no van a estar involucrados. Siempre van a estar involucrados los linfocitos T y los linfocitos B y sus receptores. Nunca las células de la inmunidad innata y sus receptores. ¿Por qué? Porque les insisto que estos receptores únicamente reconocen estructuras que están presentes en los microorganismos patógenos. La autotolerancia en la inmunidad innata es perfecta. ¿Cómo se llaman los receptores en la inmunidad innata? Receptores de reconocimiento de patrones o PRRs, y los receptores en la inmunidad adaptativa son el BCR para el linfocito B y el TCR para el linfocito T. Ahora bien, en esta tabla podemos observar un resumen de lo que ya les mencioné. Aquí vemos a las células de la inmunidad innata que poseen sobre su superficie receptores idénticos, los cuales van a reconocer estructuras compartidas entre diferentes microorganismos, y entonces estas células no son capaces de distinguir entre diferentes microorganismos. En cambio, en la inmunidad adaptativa, los linfocitos reconocen estructuras únicas que están presentes en diferentes microorganismos y hay una respuesta particular, una clona, un epítopo. También sabemos que la diversidad de los receptores en la inmunidad innata es limitada, de 10 a la 3, mientras que en la inmunidad adaptativa esta diversidad es bastante amplia. Esa extensa diversidad en la inmunidad adaptativa se debe a que los receptores de los linfocitos se van a generar por recombinación de segmentos génicos y esa recombinación se lleva a cabo completamente al azar. Es por ello que pueden generarse linfocitos autorreactivos que pudieran escapar de los mecanismos de eliminación. La autotolerancia es imperfecta en la inmunidad adaptativa, como ya les había mencionado. En la inmunidad innata, los receptores están codificados en línea germinal, es decir, así como se heredan los genes, así se expresan sin ningún tipo de recombinación. Por ello, la autotolerancia en la inmunidad innata es perfecta y también por ello la diversidad es más limitada. En esta imagen observamos que el tejido hepático está siendo víctima de una agresión por un virus. También observamos que en la zona de infección se encuentran concentradas una serie de moléculas y una serie de células que están intentando eliminar a este virus. Algunas de estas células son residentes normales del tejido, mientras que otras células y moléculas llegan de los vasos sanguíneos cercanos y salen de ellos llegando a la zona de infección para intentar ayudar a la eliminación antigénica. Estas células y esas moléculas salen del vaso sanguíneo atraídas por una gran cantidad de sustancias químicas que se están generando en la zona de lesión. A ese proceso de atracción de las células sanguíneas desde el vaso sanguíneo hasta el sitio de la infección se le conoce como quimiotaxis, y a la salida de las células del vaso sanguíneo a través de las células endoteliales que revisten al vaso sanguíneo
se le conoce como extravasación o diapéresis. A la respuesta colectiva y coordinada de todas estas células y moléculas del sistema inmunológico se le conoce como respuesta inmunológica. Ahora bien, la respuesta frente a una lesión o a una infección se manifiesta como inflamación. La inflamación consiste en la dilatación y en el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos con abundante migración de células a los sitios afectados y también con una salida abundante de líquido hacia los tejidos afectados. La finalidad de que se desencadene un proceso inflamatorio es desencadenar mecanismos para destruir al patógeno y para que se lleve a cabo la reparación tisular. Un proceso inflamatorio se acompaña de rubor, de tumor, calor, dolor y pérdida de la función. La diapéresis o extravasación es cómo las células van a migrar a través del endotelio vascular hacia los sitios donde son requeridas para colaborar en la eliminación antigénica. Y esta migración se realiza de una manera ordenada. Como primer paso, las células circulantes se van a marginar sobre las paredes de los vasos sanguíneos y se van a unir al endotelio vascular. Esa primera unión de las células al endotelio vascular es débil, entonces el mismo flujo sanguíneo hace que las células se despeguen, se vuelvan a unir, se vuelvan a despegar, y esto ocasiona un rodamiento de las células por el endotelio. Posteriormente, esa adhesión se va a fortalecer y por último, las células, a través de la unión que existe entre dos células endoteliales, van a extravasarse y van a llegar hasta los sitios afectados.